sea el nombre del Señor. En mi casa, como dijo el Señor, ¿verdad? Mi casa será llamada casa de oración. Aleluya. Señor, Gloria. así que todos nosotros, ¿verdad? Hemos venido con la convicción, ¿verdad?, de que Dios tiene algo para nosotros. Sí, Amén. claro que sí. Señor, con la convicción de que la palabra de Dios encierra, ¿verdad?, un mensaje para cada uno de nosotros. El que se para aquí, ya sea yo, alguno de Sí, mis hermanos, verdad. no conocemos los detalles de la vida de cada uno, ¿verdad?, Amén. de los que estamos en este lugar. Pero Pero Dios el sí. Señor conoce Dios específicamente, ¿verdad?, todas sus quejas, todos sus deseos, todas las cosas que le alegran Sí. y aquellas cosas que no lo alegran mucho. Amén. Pero de todas maneras, gloria sea el nombre del Señor. El Señor ha prometido ser nuestro compañero, ¿verdad? Sí, y toda en la su vida. palabra encontramos Consuelo. instrucciones, gloria sea el nombre del Señor. Algunas nos animan, otras nos reprenden, ¿verdad? Pero todas, de una forma o de otra, son para nuestro Bienvenidas. bien. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Invito a todos a que abramos las Sagradas Escrituras y lo haremos en uno de los libros de historia, en la clasificación, el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 9, verso 15. Amén. Gloria al Señor. Libro de Josué, capítulo 9, verso 15. Gloria al Señor. Voy a dar lectura a la bendita palabra como se encuentra escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Amén. Amén. Porque la historia es muy larga. Gloria sea el nombre del Señor. Esta es una historia llena de un trasfondo bastante colorido, podría decir, y algunas veces hasta controversial, ¿verdad? Por la manera en la que estos varones actuaron. Y en la palabra del Señor, en toda la Biblia encontramos sabiduría. En todo. A ver, desde el principio, ¿verdad? El hombre va desarrollando cosas buenas, incluso, ¿verdad?, cosas no tan buenas. Y este pasaje en particular tiene algo, y es que cuando un rey o un juez da una orden, esa orden se cumple, ¿verdad? Si un rey daba una orden, ¿verdad?, y él era el dominante, en el caso del César, o en el caso del faraón, ¿verdad?, o en el caso, ¿verdad?, de cualquier rey, una vez que se da la orden, esa orden, ¿verdad?, próximamente lo que procede en su siervo, ¿verdad?, es a ejecutarla. Es decir, procede, ¿verdad?, a que esa orden se cumpla, se haga verdad.
ya sea un rey o ya sea el zar, ¿verdad? Que era el que gobernaba Rusia, ¿verdad? Esa palabra se cumplía. Y si la palabra de un rey, ¿verdad? Que vimos grandes reyes, como los reyes babilónicos, ¿verdad? Si la palabra de un rey o de un juez en esta tierra se cumple, ¿verdad? ¿Cuánto más la palabra de Dios? Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Cuánto más? Si Dios mismo ha determinado que algo se haga de una manera. Entonces, podría decir que este es uno de los milagros más grandes que han podido pasar y donde vemos una astucia inusual, podría decir. Una astucia inusual. Algunos la miran bien, otros la miran mal, pero siempre a la hora de mirar algo debemos de ver los frutos, ¿verdad? El Señor dijo que como cristianos seríamos conocidos, ¿verdad? A través de nuestros frutos. Dice que, ¿verdad? Los frutos del Espíritu son, dice la palabra del Señor, que son amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Todos estos. Entonces, a la hora de examinarme o a la hora de llamarme cristiano, está esa regla que es el medidor, es el endómetro para ver a cuánto voy, cómo estoy. Amén. Entonces, esas son las cosas, ¿verdad? Que nos miden o que nos dicen, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, si un rey determina algo, se cumple. Todos estamos de acuerdo con eso. Sí. Y si Dios ordena algo, ¿verdad? También se cumple. Amén. Entonces, ¿cómo hacer si Dios decide que va a matar a alguien que ya no lo quiere ver en la tierra? Y si este alguien se da cuenta de que, como dice un dicho, ni Dios lo quiere. Porque aquí los de Gabaón habían entrado en esa fase. Habían entrado en que Dios ya no quería a esta gente sobre la faz de la tierra. Había determinado ya exterminarlos, ¿verdad? Los hijos de Israel tenían, ¿verdad? El derecho propio de luchar, de exterminar a más poder, ¿verdad? Estas naciones. Pero sucede algo. En el principio de la historia vemos nosotros, ¿verdad? Salen los hijos de Israel, cruzan el Mar Rojo, ¿verdad? Entran en el desierto y después, ¿verdad? Que derrotan a Jericó, después que derrotan a Ai, ¿verdad? Y después seguían con los demás. La gente de Israel no era gente fácil. Ellos se habían convertido, ¿verdad?, en gentes que llevaban un gran general, un gran estratega. Llevaban a Josué, que era un jefe militar. Ellos eran grandes en número. Y no solo eso, llevaban el ángel de Jehová que iba delante de ellos. La gente dice que había oído hablar, escuchaba hablar. La gente comentaba, contaba una cosa, decía, ¿y esta gente de dónde viene? Dicen que salieron de Egipto. Sí, eran esclavos. Y no, ahí hubiera un montón de plagas. Esa gente tiene unos poderes tremendos. Y pasaron el mar y lo hicieron por tierra. Quitaron ciudades. No ha habido nadie quien lo pueda detener. La gente empezó a tener miedo. Dicen que el Dios de ellos
uno que se llama Jehová, pero que no tiene figura. Es un Dios muy raro. No tiene figura. Nadie lo ha visto, ni ellos mismos lo miran. Qué gente más rara. Amén. ¿Verdad? Qué gente más rara. Tiene un Dios que Para nosotros. no lo han visto. ¿Verdad? Y decían, ¿verdad? Esta gente es terrible. Y por donde quiera que ha pasado, ha exterminado. Y una de las últimas que hay es que derribó una de las ciudades más fuertes, la ciudad de Jericó. ¿Verdad? Esta gente hizo una cosa rara, pero rarísima. La gente rara. Se pusieron a dar vueltas alrededor del muro. Sí. Alrededor de la ciudad un día y otro. Por 7 días. ¿Qué vamos a hacer? Los de Gabaón dijeron, no. Esas eran gente muy sabia. Dijeron, la muerte está resuelta para nosotros. Ellos no tenían nada que perder. Porque la sentencia, así como dice un versículo del Nuevo Testamento, dice, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no dé buen fruto, dice, será cortado Y echado al fuego. y echado al fuego. Pues ellos ya tenían ya la sentencia de muerte. Y ellos se ponen a pensar, ¿verdad? ¿Cómo le haremos? Me imagino que ahí había un súper estratega que les enseñó a los demás y les dijo, no, pues algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Ellos vienen, ¿verdad? Y dicen, no, pues hay que tratar de hacer alianza con ellos. Pero entendían que ellos no iban a querer hacer alianza porque venían por esa tierra. Entonces, ¿verdad? Hacen la estratagema, ¿verdad? Y se muestran como embajadores, y ¿verdad? Y salen donde estaba el campamento de ellos, ¿verdad? Y le dicen, nosotros somos vuestros siervos. Hemos oído el gran nombre de vuestro Dios y queremos nosotros, ¿verdad?, hacer alianza. Nosotros venimos de muy lejos. ¿De dónde venís?, le dijeron ellos. Decirlo. No, nosotros venimos de muy lejos. Le mostraron los zapatos que estaban rotos y no solo estaban cosidos, sino que estaban recosidos. La No ropa solo rota. estaban cosidos, estaban recosidos, dice. Recosidos. Mirá, le dice nuestro calzado. Mirá, le dice, ¿verdad?, donde venía el vino, que ya estaba roto. Los odres pueden durar muchísimo tiempo. Ahí como que les pasó un poco, porque un odre puede durar mucho tiempo. Dice, mirá nuestro pan. Ahí sí, porque el pan consta de días, ¿verdad? Consta de días. Mira, nuestro pan está oxidado, está lleno de moho. Cuando nosotros salíamos, le dice, nosotros agarramos esto, ¿verdad? Calientito, le dice, saliendo, lo agarramos. Nuestras vestiduras. Eran vecinos. Eran astutos. Pero ¿qué otra opción les quedaba? Dios mismo nos ha dado un sistema a todos nosotros. Y ese sistema es de tratar de sobrevivir hasta donde más podemos. Todos los cuerpos vienen con esa dotación. Ellos, ¿verdad?, dicen, entonces dicen ellos, bueno, vamos a hacer alianza. Ellos no consultaron a Dios primero para ver si hacían o no hacían alianza. A veces a nosotros algunas cosas nos parecen un poco simples de responder y la verdad es que no son así. Primero sería necesario consultar, pero a veces se interpone algo y es lo que nosotros nos da el deseo.
Decir la gana se oye muy feo. Si decimos el deseo, todos nos sentimos más a gusto. Lo que sentimos es el deseo de hacer, ¿verdad? Porque así nos parece bien. Y ellos así hicieron, sintieron el deseo, les pareció bien. Y como dice donde leímos, y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, y dice, consintiéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Bueno, hicieron voto delante de Jehová, hicieron pacto, ¿verdad? Y ellos, en parte de Dios, de ver esta gente que de alguna manera se estaba humillando, porque Dios también podía hablarle en el momento, ¿verdad? Josué estos eran siervos de Dios que recibían al momento, ¿verdad? Y Dios no mueve nada. Dios nomás está desde arriba mirando todo. No hace nada en ese momento. Pero después, ¿verdad? Dice que justo a los 3 días, ¿verdad? Que ellos avanzan y dijeron, no, pues hoy es el día que vamos a tomar Gabaón, hoy es el día que vamos a tomar esta ciudad, ¿verdad? Y van ellos dispuestos. Y allá le salen ellos, no, un momento, ¿verdad? Un momento, nosotros tenemos pacto, usted es nuestra gente. Y dicen ellos entonces, no pudieron hacer nada. Entonces dice Josué, ¿por qué nos habéis engañado? ¿Por qué habéis hecho eso? Ellos respondieron con la verdad, ahora sí respondieron con la verdad. No dijeron ellos, nosotros oímos todo lo que habían hecho a las demás naciones. Nosotros hemos escuchado. Y nosotros, dice, por eso decidimos hacer esto. Y ahora bien, dice, haced con nosotros lo que bien os pareciera. ¿Verdad? Haced con nosotros lo que bien os parezca. Como era por medio de engaño, ellos podrían decir, bueno, como fue por engaño no es válido, pero lo habían hecho delante de Jehová y bajo juramento, ¿verdad? Entonces dijeron ellos, ¿verdad? No, los dejaremos, dicen, ¿verdad? Para leñar, los dejaremos vivir, pero van a ser aguateros y leñateros aladores de agua, leñadores para la casa de Dios. pero no Es aquí donde entra lo interesante de la historia. El uno, que ya estaba determinada la muerte para ellos, y la otra, la maldición, que se les convierte en bendición. Porque lo que fue para maldición en un momento, eso fue cambiado. A ellos no se les premió dándole el privilegio de servir en la casa de Dios. Se les estaba castigando. Pero su castigo se convierte en bendición. Y después el que sale castigado es el pueblo de Israel. Después Israel fue el castigado. Y el muerto también. Porque Dios no se agrada, dice, de la injusticia. Y no dará por inocente al culpable. Debemos de tener cuidado. Sí. ¿Verdad? Debemos de tener cuidado. ¿Qué sucede seguidamente? ¿Verdad? Después de eso dice que las demás naciones oyeron, ¿verdad? Oyeron lo que había pasado, que Gabaón, que era una ciudad muy fuerte y todos sus hombres eran fuertes, y que se habían aliado con Josué. Dice que estos reyes, 5 reyes, ¿verdad? Se juntan y van a pelear contra ellos, enojados por lo que habían hecho. Ahora estos, ¿verdad? Se encuentran en aprietos y mandan
Josué y le dice, ¿verdad? No niegues la ayuda a tus siervos, porque ahora, ¿verdad? Los demás reyes de los amorreos se han aliado para destruirnos, para aniquilarnos. Ahora ellos pasaron de ser los que iban a ser matados por los israelitas a ser los protectores de Israel, los protegidos. ¿Cómo cambió la cosa? Hace solo 3 días el hacha estaba puesta para ellos. Iban a ser muertos. Y ahora eran ellos los protegidos de Israel, los que estaban bajo la protección del ejército israelí. Viene Josué, ¿verdad? Se apresura y pelea la batalla. Esta es una de las batallas muy inusuales. ¿Por qué muy inusuales? Porque Dios también pelea la batalla. Dice que en la batalla fueron más, porque Dios hizo llover piedras. Dios dice hizo llover grandes piedras. Y fueron más, dice, los que fueron muertos por las piedras que los que mataron los israelitas. Después de esto dice que los persiguieron. Y fue el momento, ¿verdad?, en el que Josué, ¿verdad?, el famoso pasaje de donde Josué, ¿verdad?, él dice que alza sus ojos, ¿verdad?, y dice, ¿verdad?, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice que el sol, ¿verdad?, se detuvo y la luna se paró y fue como otro día más. Dice que Dios atendió a la voz de un hombre. Amén. Y fue de grande victoria. Bueno, ellos se quedan ahí, ¿verdad? Ahora eran los que estaban más cerca de los sacerdotes. Eso no lo habían pensado en el momento, pero ¿quiénes son los que podrían estar más cerca? Ellos estaban en la casa de Dios, estaban cerca de los sacerdotes, porque tenían que darle mantenimiento al templo. Después de esto, en los tiempos de Saúl trata de exterminarlo. Y pasa aquello. En los tiempos de David dice que hubo 3 años de hambre consecutivos. 3 años de sequía, 3 años de nada. Y bueno, y dice David, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Si David era un hombre bendecido, pero no había bendición. ¿Qué sucede? David dice que consulta a Jehová, ¿verdad? David consulta a Jehová y Jehová le responde y le dice que es por causa de lo que la casa de Israel, la casa de Benjamín, ¿verdad?, la casa de Saúl había hecho a los de Gabaón, a quienes se les había, ¿verdad?, juramentado la vida. Y por cuanto ellos habían tratado de destruir, ¿verdad?, de aniquilarlo, de exterminarlo, por eso había venido. Ahí es cuando David va a los de Gabaón, ¿verdad?, y les pregunta: ¿qué haré por vosotros? ¿Qué puedo hacer para que bendigáis la heredad de Jehová, el pueblo de Jehová? Y ellos pidieron que se le dieran 7 hombres de los hijos, o de la descendencia, o de los familiares, de aquel hombre que había tratado de terminar con ellos. Y así es, que fue perdonado, ¿verdad?, Mefiboseth, por el juramento que David había hecho a Jonatán, ¿verdad? A ver, y fueron aquellos hombres, ¿verdad?, castigados y muertos. Aleluya. En esa historia hay mucho que aprender. Muchísimo que aprender. La muerte ya estaba determinada, pero ellos no se quedaron esperando, ni quisieron pelear contra el pueblo de Dios, ¿verdad? No es una técnica muy ética, no lo es, como dijo nuestro hermano, ¿verdad?, era mentiroso.
mentirosos, ¿verdad? Usaron de astucia, usaron métodos poco convencionales, pero de alguna manera se humillaron delante de Dios, es decir, de alguna manera reconocieron, y Dios, ¿verdad?, pasaron a ser parte del pueblo de Dios. Amén. Como una extensión más de ser aniquilados para siempre, pasaron a ser los protegidos, porque después Dios mismo pelea por ellos. Si Dios, que había decidido, dice la palabra del Señor, que un corazón, dice, contrito y humillado, no despreciará, dice, tú, oh Dios. ¿Verdad? Y eso es lo único, ¿verdad?, que puede hacer. Amén. Que Dios, ¿verdad?, pueda cambiar las cosas. Eso es lo único, ¿verdad? Aunque las cosas se miren determinadas de otra manera, aunque las cosas estén puestas, ¿verdad?, de otra forma. Bien, hermanos, la historia es muy larga, el tiempo ha corrido, ¿verdad? Y hay otro hermano que también va a continuar. ¿Verdad? Amén.